Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con cada uno de ustedes en este viernes 17 de julio. Tengo el gusto de compartirles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, en el capítulo 12, versículos 1 al 8. Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no le estaba permitido ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa: quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor hoy nos está resaltando una dimensión muy importante de la vida cristiana, y es la dignidad de un hijo de Dios. ¿Te has preguntado lo valioso que te has hecho desde el día en que fuiste bautizado? Para Dios tienes un valor único, absoluto. Ese valor que Dios le dio al hombre desde que lo creó. Desde antes de entretejerte en el vientre materno te conocía. Y la palabra conocer en la Sagrada Escritura hace referencia a amar. Desde antes ya te amaba. Te amaba antes de estar en el vientre de tu madre. Eres valioso. Eres alguien grande. Eres hijo de Dios. Miren lo que argumenta Jesús. Pues les digo que aquí hay uno que es más que el templo. ¿Saben por qué Jesús es más que el templo? Porque Jesús es hijo de Dios. Y en la teología que la Iglesia nos enseña, se nos transmite la fe en el don bautismal. El bautismo nos convierte en hijos de Dios. Por ser hijos de Dios, somos más que el templo. Óigase bien. Para la gente de aquella época, ese templo que habían tardado tantos años, más de 400 años construyendo el templo de Jerusalén, ese templo era lo más importante, pero vivían los sacrificios, no la misericordia. Y dice hoy la palabra de Dios: si entendierais lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Si entendierais que para Dios es más importante la misericordia, y la misericordia tiene que ver toda con la realidad humana. Hay que ser misericordiosos como el Padre Dios es misericordioso. Y queda un poco difícil ser misericordiosos con un templo. Un templo que con un terremoto fuerte se derrumba, se desploma y no queda nada. Hace poco se quemó una iglesia bellísima en California, de una de las misiones franciscanas, una iglesia de más de 400 años. Un templo, pero dice el Señor, aquí hay uno que es más que el templo. Pues yo quiero que adentres en tu mente, en tu corazón, que asimiles la dignidad de hijos de Dios. Jesús, con su encarnación, nos hace hijos. Somos hijos en el Hijo. Por el misterio de la encarnación somos hijos. Aunque no hubiéramos pecado, aunque Adán y Eva no hubieran pecado,
de igual forma el Hijo de Dios se hubiera encarnado, hubiera venido a salvarnos para hacernos hijos, para enseñarnos a decir Abba, Padre. Hubiera venido para hacer esa obra de salvación, porque la salvación no solo frente al pecado, sería reducir el misterio salvífico. La salvación que Cristo obra es en toda la dimensión humana, y una de esas dimensiones es elevar la dignidad humana, elevar a categoría de hijos de Dios nuestras vidas. Si yo me entiendo a sí mismo hijo de Dios con una dignidad más grande, no se vayan a escandalizar, pero para Dios es más grande tu vida, la de un cristiano, la de un bautizado, que un templo majestuoso de mármol que la comunidad ha construido con mucho esfuerzo. Atentos, atentos, que a veces somos como los fariseos, mucho legalismo con el templo, buenas ofrendas para el templo, cuidado si alguien deja pegado un chicle bajo la banca, usted se escandaliza porque unos vándalos fueron e hicieron grafitis en las paredes de la parroquia suya, pero con nuestra actitud, con nuestra forma de ver al hermano, que es un templo más grande, hay uno que es más grande que el templo, es hermano, porque es hijo de Dios, igual que Jesús. Somos igual en dignidad a Jesús por su sangre, por su sacrificio. Él nos elevó a esa dignidad de hijos de Dios. Ese hermano, esa hermana con quien estás disgustado es más grande que el templo. Es más grande que la parroquia o el templo parroquial en el cual tú te congregas y celebras tu Eucaristía. Padre, ¿cómo así? Así como lo está escuchando, así como el obispo llega y consagra y unge con crisma un templo nuevo, su altar, pero es algo material, que si, tembló desafortunadamente, se destruyó, se quemó, pues la fe no se afecta, Dios no se ofende. Pero si a un hermano que ha sido ungido con crisma aquí en la cabeza el día de su bautismo, que después es confirmado con crisma en su frente, si a ese hermano yo lo destruyo con mi lengua, si a ese hermano yo lo pongo en peligro, si a ese hermano lo desprecio, es como si yo estuviera haciendo sacrilegios en el templo. Esa sencilla reflexión vamos a guardarla en nuestro corazón y a tener presente que yo soy un templo más grande que el templo parroquial, para Dios más digno. Como Jesús es más digno que el templo de Jerusalén, tú y yo, por esa participación en la filiación divina, somos más que los templos que están construidos en el mundo entero y merecemos dignidad. Y si tú te concibes así, entonces también mira al hermano de esa misma forma. Es valioso, es hijo de Dios, merece mi respeto, mi cariño, mi cuidado, merece todo. Queridos hermanos, si les gustó esta reflexión, una manito arriba dando like, compártelo con otras personas. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, que será de gran aporte para nosotros el que hagas parte de esta evangelización digital. Santo día para todos.